Usted, papá o mamá, católico de misa dominical, tiene un hijo de 2 años que se muere. ¿Por qué Dios permitió esto? Un terremoto terrible en Turquía, miles de muertos. Porque Dios permite. Dios no es bueno, Dios existe. Si usted quiere saber por qué Dios permite esto, no se lo pierda el próximo podcast sobre el sufrimiento. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de los Caballeros de la Virgen y ahora con los Heraldos del Evangelio en el podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo podcast que tenemos aquí a queridísimos y ya conocidos invitados de anteriores podcasts, en los podcasts que ya han salido en los canales de Caballeros de la Virgen. Primera vez aquí en el podcast de los consagrados. Quiero presentarles aquí al Padre Felipe García. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por la invitación. Estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, Padre. Y el diácono Augusto Pantojo. Salve María a todos. También para mí es una alegría por la segunda vez, ¿cierto? Segunda vez. El primero fue el de Fátima. De Fátima. Fátima, Entonces, la Virgen de Fátima. Aquí. Casi un año, ¿no? Casi un año, sí, señor. Casi un año. Y hoy, bueno, tenemos un tema muy interesante que quisimos invitarlos a ustedes porque es algo que se vive en el día a día por generaciones y generaciones que nadie sigue gustar, bueno, veremos si a alguien le gusta durante el tiempo que transcurra el podcast, que es el sufrimiento. Usted va a ver la historia, las generaciones, todas las invenciones, todas las estructuras, los pensamientos, la filosofía, busca de alguna manera apaciguar ese tema, que es el sufrimiento, que vive encarnado en cada uno de nosotros, ¿no, Padre? Sí, totalmente. Y uno percibe que la gran batalla de la humanidad, de la ciencia hoy día, de los médicos, de la medicina, es encontrar algo por el cual, una medicina, alguna cosa, para destruir el sufrimiento de los seres humanos. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿será que es posible? ¿No? ¿Será que existe alguna medicina que pueda destruir la capacidad de sufrir del ser humano? Claro que a nadie le encanta sufrir, ¿no? No, pero a nadie, ¿no? No, de ninguna manera, pues. Y claro, o sea, usted ve en la historia de nuestro Señor Jesucristo, fue un hecho tras hecho, eran sufrimientos, persecución, el trajo el amor y no lo querían. La historia de los santos es así. Y la historia particular de cada uno, pese a que la gente se pregunta por qué yo si soy tan bueno, ¿no? Sí. Me pueden suceder cosas tan malas, ¿no? Tan malas. Uno ve que existe, hace parte de la naturaleza humana el horror al sufrimiento, ¿no? Sufrir. A veces son personas que recibieron de todo en su vida. Tiene techo, tiene comida, es una riqueza eso, tiene una familia bien constituida, pero llegó una enfermedad, es el momento de decir, pero Padre, ¿por qué yo que soy tan bueno, yo que nunca maté a alguien, nunca robé, porque Dios permite conmigo que pase eso conmigo en mi vida? No, porque Dios permite ese sufrimiento, porque es propio de la naturaleza humana este horror, este rechazo al sufrir, ¿no? Exacto, Padre. Sí, es algo que todo el mundo se pregunta y nos han preguntado de que por qué Dios permite esas cosas. Pero es lo que queremos a través de este podcast y a través de algunos otros, no sé cuántos podcasts saldrán de este tema porque es muy abundante. Lo prometimos varias veces este podcast que vamos a hablar sobre el sufrimiento porque, o sea, conversando con uno, con otro, con ateos. Los ateos, uno de los mayores puntos que dicen es que si existe un Dios que es tan bueno, que la Biblia proclama como tan bueno, ¿por qué permite esas cosas? Quiere decir, y citan todo, se saben todas las citas de la Biblia que hablan de que habrá abundancia, prosperidad, etc. Exactamente. Eso, entonces, ¿Dios está mintiendo o no está mintiendo? Eso es lo que queremos tratar aquí a los pocos, paulatinamente, contando varios hechos de la Biblia, contando hechos de santos y del propio nuestro Señor, ¿no? Exactamente. Excelente. Y estamos conversando aquí con el diácono antes de empezar esta grabación. Y estábamos recordando que, bueno, fue ayer o anteayer este terremoto en Turquía. Sí. En Turquía, ¿no?
Y fue terrible, de los peores terremotos que existieron, ¿no? Desde hace no sé cuántas décadas o siglos, no sé, allá. Y la cantidad de fallecidos, y de entre ellos niños, ¿no, diácono? Exacto. ¿No? Y uno piensa, ¿por qué Dios permite esto? Sí. Y ahí nosotros tenemos que volver para un principio, por lo menos uno. Y es que Dios permite el mal, sí, pero de ahí tiene que sacar un bien. Y por supuesto nosotros no tenemos la misma perspectiva de Dios. Nosotros vemos las cosas desde una perspectiva humana, natural. Limitada. Nosotros no tenemos el plan completo. Y si Dios permitió, tiene una razón. Y no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. De ahí, puedes entender que Dios permite que cosas así pasen, ¿cierto? Claro. No es para un mal de la persona. Puede ser un mal material, pero lo que nosotros tenemos que pensar es que nuestra vida, pues, es una prueba. Estamos de paso y lo que importa es la eternidad. Y ahí el papel del sufrimiento. Pues el Padre Felipe, como estamos conversando, hay un montón de razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. Y es muy interesante, ¿no, Padre? Sí, bastante, bastante. Y no solamente hay razones, pero los doctores y los doctores de teología son muy claros. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz también, ¿no? Si la persona quiere alcanzar la perfección cristiana, quiere ser santo, que es un camino para todos, ¿no? No es simplemente para los religiosos, los sacerdotes, monjas. Si la persona quiere ser perfecta en su vida, pero no quiere sufrir, olvídese de llegar al cielo. Imposible. Porque no hay otro camino para llegar al cielo que no tenga espinas, ¿no? Que no tenga piedras, dificultades. El camino, esto vamos a ver con calma después, el camino de la santificación se llama cruz. Pero no es una cruz desesperada, no es un sufrimiento también así descabellado, no. Es un sufrimiento calmo, pero sabiendo aceptar eso. Y la persona sufre por bien o sufre por mal, porque no existe una vida en que la persona tenga tal cantidad de dinero que no, ya no sufre más. Es imposible. Es imposible. A veces es lo contrario, ¿no? Exacto. Sí. Y esto no va en contra de los dos podcasts que ya hicimos de la autoestima justamente con el Padre Felipe, ¿no? Porque uno diría, entonces, bueno, ¿por qué Dios me lo permite? ¿Será por mis errores pasados que habré cometido? Hay un equilibrio, lo que usted dice, con mucha calma hay que analizar esos sufrimientos. ¿Pueden servirnos para purificar cosas? Eso lo vamos a ver. Sí. Sí, vamos adelante. Pero no quiere decir que porque venga el sufrimiento, Dios no me quiere, ¿no? Exactamente. No. Exactamente. Por el contrario, ¿no? En la Sagrada Escritura usted puede encontrar esta cita muy importante en este aspecto. O sea, Dios va a herir, pero va a curar. Pero hiere a aquel a quien ama. Exacto. O sea, Él envía las cruces, los sufrimientos a aquel que ama. Por ejemplo, para justamente aquilatar la virtud. Está Moisés en el Antiguo Testamento, el personaje del Antiguo Testamento, bueno, el profeta, o sea, más que él sacó el pueblo de Egipto, etc. Él cuando tuvo una infidelidad para nuestros ojos pequeña, pero para el llamado de él y para la vocación que él tenía, la visión que él tenía era grande, que estaban con sed los israelitas y no había agua porque estaban en el desierto. Y ustedes, bueno, saben que lo del maná, Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Se quejaban mucho, pero nunca los abandonó. Y una vez estaban sin agua y Dios le ordenó a Moisés que golpease una piedra que iba a salir agua. Y como Moisés golpeó la piedra y no salió agua inmediatamente, él tuvo duda. Y todo el mundo me está mirando y no salió agua, golpeó una segunda vez. Tuvo una pequeña vacilación en la confianza en Dios y salió agua. Por esa infidelidad, Dios le dice que él iba a ver la tierra prometida, pero no iba a entrar a la tierra prometida. Impresionante, impresionante. Pero era amado por Dios. Exacto. Increíble. Pero uno ve, ¿por qué Dios permitió eso? También Dios quería darle un poco de, Dr. Pino decía, ¿no? Esta penitencia de no entrar en la tierra prometida. Pero también fue un premio porque él, 120 años, no me recuerdo cuánto tiempo ya tenía de edad, sí. 120, él tenía que descansar un poco. O sea, sí. Eran tales los sufrimientos que le había pasado con el pueblo ahí en el desierto que Dios tuvo pena de él
porque el pueblo también sufriría mucho entrando en la tierra prometida, ¿no? Las batallas, Josué, todo eso, Dios quería hacer con que Moisés pudiera descansar un poco. Y ahí vemos, hermano Cristian, estamos, si a usted le parece bien, tengo aquí algunos escritos del padre, es un padre sacerdote dominico, el padre Antonio Rollo Marín, español del siglo pasado, muy famoso en el campo de la teología. Y él tiene esta obra aquí, Teología de la Perfección Cristiana, ¿no? Es muy sustanciosa y él tiene un capítulo entero sobre, bueno, es un artículo aquí, el horror al sufrimiento, ¿no? Y él dice que la necesidad del sufrimiento, el sufrimiento no es simplemente una medicina. Después que el hombre está en esta tierra aquí de exilio, ¿no? El hombre necesita. Eso es una necesita sufrir. Fuerte, ¿no? Necesidad de sufrimiento. Es fuerte. Porque nadie quiere tener necesidad del sufrimiento. Y a uno dirá, no, eso es para las personas antiguas que se flagelaban o que no sé cuántas. O las personas un poco desquiciadas que les gusta sufrir por sufrir, etc. Hay un equilibrio de eso. O sea, hay necesidad del sufrimiento, pero ¿cuál es esa necesidad del sufrimiento? Es lo que ahora vamos a explayar aquí. Claro que sí. Y claro, es mucha cosa. Seguramente no vamos a tener tiempo de dar todo. Pero él dice, la justicia divina, ¿no? Es como una balanza medieval con los dos platillos. A partir del momento que entró el pecado en la humanidad, el pecado original, ¿no? Y también los pecados actuales nuestros, ¿no? La balanza de la justicia divina, ¿no? Ya no está equilibrada, está desequilibrada. Y como todo pecado conlleva un placer, un goce, que es injusto para que los dos platillos de la balanza estén equilibrados, es necesario que haya dolor, sufrimiento. ¿No? Padre, una pregunta. Eso lo escriben, ¿no?, los protestantes en los comentarios diciendo que los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la pasión fueron infinitos y redimieron el género humano infinitamente. Entonces, hablar o de una confesión o de este tema como el sufrimiento como una necesidad de balancear la balanza, de equilibrar la balanza, sería como injuriar esos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso dicen ellos. ¿Cómo se explica eso? Claro que sí. Podemos responder también con San Pablo, ya que ellos utilizan mucho San Pablo, ¿no? Porque Pablo dijo tal cosa, ¿no? Pero San Pablo tiene una afirmación fuerte. Él dice, complemento en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Parece una herejía. ¿Será que falta algo al sufrimiento de Cristo? Absolutamente hablando, no. No. Pero existe la realidad del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Del cual nosotros somos miembros. Claro. ¿No? Iglesia es eso, hacemos parte de eso. Exactamente. Y por lo tanto, ¿no? Si yo hago parte de un cuerpo místico cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, yo debo seguir los mismos caminos que Él siguió. Y es en este sentido que yo completo los sufrimientos de Cristo. Es que Dios quiere que yo ponga mi parte, ¿no? Porque si no, nosotros seríamos un poquito sinvergüenzas. Cristo sufrió por mí. Ya. Llevo mi vida. Puede pecar y... Peca fortiter. O sea, eso decía Lutero. Ya, peca, ¿sí? ¿No? O sea, Jesús pagó mis pecados. Entonces, ya. Viva la Pepa. ¿Sí? Exactamente. O sea, no es así. Dios estaría creando unos descarados. Así seríamos todos descarados. Esto sería injuriar la sangre de Cristo. Eso sería injuriar. No el contrario. Exacto. ¿Sí? Y es por esto el sentido de la gotica de agua en el cáliz. Así como es eso. Padre. Es justamente esto. O sea, no hay consagración sin esta gota de agua. Sería válida, pero la iglesia quiere. Quiere para simbolizar justamente el papel del sufrimiento de uno, de nosotros. Que es para completar. Como dice San Pablo, completo precioso, en mi carne. Exacto. Los méritos de nuestro... O sea, ahí está. No, San Pablo está injuriando nuestro... No. Por el contrario. Dios quiso así, ¿no? Dios quiso. El papel del sufrimiento. Y tiene lógica, lógica, si no seríamos todos unos desesperados. Sí, exactamente.
Para caso alguien quiere la cita, es la Colosenses, capítulo 1, versículo 24, ¿no? Falta, entre comillas, falta algo a la pasión de Cristo, ¿no? Y también por lo siguiente, es para reparar los pecados, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, con su sangre, reparó, perfecto, ¿no? Entonces, claro, si yo soy bautizado, los sufrimientos de Cristo ya perdonan mi pecado original. Entonces, ¿por qué yo tengo que seguir sufriendo? Pero pasa lo siguiente también, es que con los pecados actuales, yo necesito también sufrir para pagar mis pecados actuales, ¿no? Porque la absolución quita la culpa, ¿no? Pero si la pena del pecado yo tengo que sufrir. Si yo no sufro en esa tierra, tengo que sufrir en el purgatorio. Es mucho mejor sufrir acá que sufrir en el purgatorio. Exacto. Los que no han visto el podcast del purgatorio y las indulgencias, les dejamos los links aquí para que los vean, que explicamos muy profundamente esta parte de la culpa y la pena. Exacto. Porque existe el purgatorio. Y bueno, y otro punto también, bueno, primeramente para reparar el pecado es necesario, pero también para la santificación del alma, ¿sí? Y dice aquí el padre Roger Marín que no hay otro camino posible para llegar a la santidad. Es preciso abrazarse al dolor, como el propio Cristo dejó trazado, ¿no? Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser santo hay que tomar la cruz y seguir. Y no sé si usted se recuerda, diácono, aquella fórmula de Santa Teresa. Santificación es igual a... No, ¿cómo es? Santificación es igual a cristificación, ¿no? Exacto, ser otro Cristo. Ser otro Cristo. Para ser santo tengo que ser otro Cristo. Y para ser otro Cristo, yo tengo que... Entonces, santificación es igual a cristificación. Y cristificación es igual a sacrificación. Y sacrificación es igual a crucifixión. La crucifixión, nuestro Señor nos dio el camino. Sí. Si usted, entonces, los que están escuchando, si están sufriendo, estén felices, ¿no? Porque están en el camino correcto. No es eso, diácono. Sí, y lo que pasa es que nosotros tenemos que saber sufrir. Y sufrir por un ideal. O sea, cuando uno tiene un ideal, cuando uno tiene un fin específico por el cual sufre, ahí se alcanza la felicidad. Decía el doctor Plinio, los peores problemas psíquicos y de frustración vienen justamente de esta idea, de este mito que la gente pone en la cabeza de que la felicidad se alcanza sin sufrir. Y no es así. Por el contrario, o sea, se sufre más cuando la persona huye del sufrimiento. Exacto. Y a todos nosotros tenemos una cruz. Ese hecho famosísimo, yo creo que ustedes se recuerdan, siempre nos cuentan cuando entramos en los caballeros, de que una persona estaba rezando muchísimo para pedir menos sufrimiento. Él quería una cruz, pues él sabe que tenía que sufrir, pero él rezaba y rezaba, por favor, que mi sufrimiento sea lo más suave. Entonces se le apareció un ángel y lo llevó en una colina llena de cruces. Había unas cruces pero gigantescas y otras chiquitas. Y el ángel le dijo, mire, puedes coger su cruz. Y él, perfecto. Y se fue a la más chiquita. ¡Pah! Abrazó la cruz y el ángel le dijo, pero esta es su cruz. O sea, sí. Y él entendió que pues Dios tiene un peso, una medida cierta y ay, Dios es demasiado para mí. No es demasiado. No es demasiado porque Dios le va a dar la gracia. Exacto. Es otro aspecto también interesante. Hay varias historias que vamos a contar aquí y puntos. Sí. Vamos a hacer una pausa antes de todas esas historias. No se despeguen y volvemos. Salve María. Escucha todo el contenido de los Caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El lugar donde aprenderás, crecerás y te alimentarás en tu vida espiritual. Nuestro contenido te aporta en tu crecimiento personal, histórico y doctrinal de la Iglesia Católica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify y haz parte de nuestras conversaciones. Te esperamos.
Bueno, continuamos con nuestro tema tan bello, tan particular, tan necesario, tan de cada uno, que es el sufrimiento. El diácono quería aquí en el intervalo contarnos una historia para ejemplificar un tema que el doctor Plinio trata, que va más allá de lo que normalmente se trata en este tema. Entonces vamos a iniciar, a empezar a abrir ese velo. Tal vez vayamos a hacer un podcast solo sobre eso, no se asusten, pero porque el tema es bien interesante. Sí, es algo nuevo, pues, para nosotros que conocemos esta doctrina, este pensamiento del doctor Plinio, pues es muy interesante porque encaja muy bien en la necesidad de sufrir. Decía el doctor Plinio que después del pecado original, en el alma humana hay una necesidad que él llama de sofritiva en portugués, sería sufritiva en español. O sea, esta necesidad que uno tiene de sufrir. Él daba un ejemplo muy interesante. Él contaba una historia de una reina, él imaginaba una reina de un reino bellísimo, magnífico, y ella tenía tres hijos. Llegó a un punto que los enemigos hicieron un sitio a una ciudad de ella, entonces claro, toca a los nobles, por ser noble, defender el reino. Pero la reina tiene uno de los hijos en casa, porque no quiere que él sufra, no quiere que él padezca. Pobrecito, ¿no? Exacto, Sí. que pues imagínese. Entonces envía a los otros dos. El consentido, como se dice aquí en Colombia. Exactamente. Se los envía a los otros dos. Y los dos, pues, uno pierde un brazo, uno pierde el ojo, pues, pasa de todo. Pero se devuelven. Y en el cortejo triunfal, delante de la reina, pues entran los dos nobles que sufrieron todo, que pues dieron su parte, que defendieron a la reina y el reino, su propia mamá. Y el otro, pues pasó tranquilo, feliz, le dieron de todo, comió bien, durmió bien. Entonces llega la hora del cortejo, le da vergüenza de entrar en el cortejo, o sea, él no tiene cara para pues meterse ahí y tiene que ir, pues. Y claro, el pueblo entero, ¿a quién va a honrar? ¿Al niño que se quedó y que no sufrió? No. Es justamente aquellos que dieron su vida, que ofrecieron sus miembros hasta que van a ser alabados. Entonces es bien interesante ver que en este aspecto la nobleza de alma viene justamente para aquellos que sufren. Nobleza de alma, qué Interesante. bonito. Nobleza Sí. de alma, es esto. Muy bonito, diácono. El esa principio de historia. nobleza viene del sufrimiento mismo. Yo creo que sí, por ejemplo, porque Dios arruinó nuestra historia, entre comillas, ¿no? Metiendo a la serpiente en el paraíso. Porque podríamos haber Hoy, estado... justamente la liturgia de hoy, la liturgia de hoy encaja perfecto. Teníamos todo a la mano. Si teníamos ganas de comer un fruto, el árbol se bajaba. Después, si quería conseguir... Eva quería mandarle una flor a Adán, mandaba un colibrí, le mandaba una flor a Adán. Quería salir a pasear, se montaba encima de un león y iban a pasear. Toda la naturaleza era al servicio del hombre. El hombre viene... La serpiente, viene el pecado y estamos en lo que estamos. Desastre. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Quería que tuviese la humanidad nobleza de espíritu. Nobleza. Doctor Plinio comenta eso. En el paraíso había de todo, ¿no? Como usted comentó. Pero faltaba una cosa. Faltaba un héroe. Un héroe. Un héroe. Y Adán fue llamado a ser héroe, ¿no? Sufriendo la tentación y después, ¿no? Pero es muy bonito eso, lo que usted comentó, de que el sufrimiento nobilita a el alma, ennoblece el alma. Y justamente aquellos que iban para las batallas en la Edad Media, que no tenían el título de nobleza, pero que habían hecho grandes hazañas durante la batalla, ¿sí? Ellos después recibían el título de caballero. Sí. Ellos eran ennoblecidos porque sufrieron, porque supieron sufrir, ¿no? Es muy, muy bonito eso. Es justamente uno de los puntos, diácono, aquí de los beneficios del sufrimiento, ¿no? Dice el padre Roger Marín que el sufrimiento hermosea el alma, vuelve el alma hermosa, bonita, bella. Él dice, como el oro, ¿no? Sí. El oro se purifica por el crisol, ¿no? Por el crisol. Es un material noble, pero tiene que pasar por el fuego, por el crisol, tiene que ser derretido, ¿no? Quemado. Si el oro pudiera pensar, ¿no? Pero estoy sufriendo. No,
es para que haya la purificación, esté el oro más hermoso y puede estar en las coronas, en las reliquias, en las joyas, ¿no? Es muy bonito. Recordando eso del fuego, muchas veces se nos desfigura la fisonomía de los santos porque se les pinta como si estuviese, digamos, sin ningún sufrimiento, que no hayan pasado fácil toda la cosa. Así fácil. Pero usted se pone a pensar San Lorenzo diácono, que murió quemado, rostizado en las brasas. Madre mía. Y él dentro empieza, grita, llama Carrasco, ¿qué se llama? Verdugo, lo llama. Y el verdugo dice, ya va a echarse para atrás, va a adorar a los falsos dioses, a los dioses de él, digamos. Y él dice, dame la vuelta que por este lado ya estoy quemado. O sea, él quería entregarse, tenía esa felicidad, estaba sufriendo, o sea, no podemos decir, pues, ahí estaba siendo estaba sintiendo su olor a carne de él mismo, siendo de la grasa de él derritiéndose, de todo, pero estaba con alegría, esa paz interior, estaba el alma hermoseada, como ¿no? Hermoseándose, ¿no? También me recuerdo mucho, bueno, el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío. Bueno, el Padre Pío, la vida de él es... No, un martirio continuo, o sea, fue perseguido incluso por el Vaticano. Por el Vaticano. Por gente, o sea, de dentro del Vaticano, ¿no? Exacto. O sea, gente mala que no existió reconocía ahí. La santidad de él, sí. Y por eso mismo lo perseguía. Y decir que esto no es un sufrimiento, pues claro que lo es un sufrimiento moral. Fue y lo acusaron, ¿no? Fue prohibido de aparecer en público. O sea, una cosa terrible. Sin contar el sufrimiento que para él era un sufrimiento para su humildad con las llagas. O sea, él comenta en una carta, justamente en el día que conmemoramos él, le daba un dolor de alma, pues, tener las llagas, porque la gente, pues, iba a pensar de él, ¿qué iba a pensar? Y, pues, por su humildad no quería esto. Pero Dios quiso que él sufriera esto. Y la gente lo iba a ver por curiosidad. Es que desagradable que lo empiecen a mirar. Exacto. Así. Como si y es un sufrimiento. Sí. Es un sufrimiento. Pues entonces, o sea, santidad sin sufrimiento, imposible. Imposible, imposible. Me recuerdo un episodio muy pintoresco del Padre Pío porque llegó las autoridades enviaron a un médico para probar que las llagas eran falsas, ¿no? O eran hechas por su autoconsejo, ¿cómo se llama eso? Autoconciencia, ¿no? Bueno, ahora me huye la palabra, autoestímulo, por así decirlo. Autoestímulo. Sí. Y ahí llegó el médico y le dijo, Padre Pío, muéstreme las llagas. Él tenía obediencia, las mostró. Y el médico le dijo, bueno, eso es fruto del autoestímulo. El Padre Pío le miró, sonrió. Perfecto, señor médico. Haga lo siguiente, entonces. Piense bastante en un toro que tú verás que te nacen los cuernos. Por autoestímulo tú verás que te nacen los cuernos. Llevó por broma la cosa, pero... Por italiano, así bien festero. Una vez a San Pío X, él ya en vida ya tenía fama de santidad, entonces uno de sus seguidores, no sé quién es. Autosugerencia. Autogestión. Sí. Autogestión de la persona, sí. Ya, ahí vino. Esta persona cogió unas medias blancas del Papa porque una persona tenía una enfermedad en las piernas y le dolía mucho. Esta persona se puso esas medias del Papa y se sanó, ya no le dolía más, etc. Y fueron a contarle a San Pío X. Y, Santo Padre, mire, pasó esto, aquello, que pusimos las medias y ay, ¿eso por qué no me pasa a mí que me duele todo? Decía Dios quiere que la persona sufra. Claro, era humilde viendo que Dios a través de él hizo un milagro, pero a él no le pasó nada, le duele todo. Así. Bonito. Pero bueno, continuemos con el tema. La sufritiva. Entonces, por ejemplo, Dr. Plinio da un ejemplo muy interesante y pues yo creo que no hay nadie en su casa que no pase por esto. Una mamá que va a tener un hijo, pues le duele, y le duele mucho, dicen que duele mucho, pero la alegría que ella tiene después, imagínense una mamá que tuvo 4, 5, 6 hijos, pasan los años, esta mamá sufre, tengo certeza, para cuidar, para hacer con que los niños sigan el camino bueno, la formación, pero cuando ella mira para atrás y ve todo lo que sufrió y el hecho de que sufrió por un fin determinado, por una misión,
ella consigue la felicidad a través de esto. Exactamente. Sor Plinio daba este ejemplo muy, muy bello y muy cierto. O sea, Muy decidor, claro. exacto. Impresionante. Y ahí uno ve, y ahí hacemos referencia a aquel principio que se había dado. Incluso los psicólogos, psiquiatras dicen que hay muchos problemas nerviosos, problemas psicológicos, porque la persona no quiere aceptar el sufrimiento, no quiere aceptar la cruz, ¿no? Incluso hay un psicólogo que dice, ¿no?, lo siguiente, él dice que si la persona, ¿no?, tiene una depresión, pero ella tiene que parar y pensar un poquito, ¿qué me hace caer en la depresión? Los puntos todos. Si interiormente ella anota los puntos todos, interiormente dice, Dios mío, yo acepto, ¿no?, las razones de mi depresión, la enfermedad disminuye inmediatamente, porque ella está dispuesta a cargar con su cruz. Qué interesante. Hay una psiquiatra muy buena que se llama, aquí tenemos el libro de Marian Rojas Estapé. Ella escribió un libro aquí, cómo hacer que te pasen cosas buenas. O sea, El título muy Excelente, o sea, la gente Sí. necesita esto. ¿Cómo hacemos? Pero ella realmente trata del tema pan, queso, queso, y cuenta varios hechos bonitos que le sucedieron a ellas. Ella creo que estuvo en el Congo, bueno, un país de África, sí. Y ella visitaba allá en África, no sé si todavía hay, pero creo que sí, todavía hay esclavas que los utilizan. Los utilizan. A las niñas las utilizan las venden como esclavas y etcétera. Y bueno, son unas cosas horribles que suceden con ellas. Y ella iba a casas de rehabilitación de esas niñas. Decía que había de todo, claro, niñas muy cerradas, así, muy traumadas, etcétera. Pero se encontró con una y eso le levantó un problema que estaba normal y hablaba normal y alegre y contenta. Y había pasado de todo. La abuela de ella la había vendido como esclava porque los papás se habían muerto de la niña, quedó con la abuela la vendió para poder, porque no tenía dinero y necesitaba alimentar a otros hijos, etcétera. Y ahí se fue, bueno, y la usaban allá para mil cosas siniestras, horribles. Y ella decía, yo me tengo que escapar. Se escapó porque decía, no voy a sobrevivir a esto. Y se escapó de ese lugar siniestro. Y en la escapada se encontró con un monje ermitaño. Y el monje ermitaño la aceptó, la evangelizó, la ayudó. Y ella misma, ¿cómo se llama? La niña, preguntó. Y él estaba rezando en la capilla, ya estaba con otra mentalidad, mirando un Cristo. Y decía, él, ¿por qué se ve tan sereno pese a todo lo que le hicieron y por todo lo que pasó? Qué bonito. Y el monje, por apostolado, le respondió, le dijo, es porque él supo perdonar a todos aquellos que le hicieron ese mal. O sea, ¿no? Qué bueno. Y ella quedó totalmente sanada de ese trauma que claro, es una psiquiatra, de ese trauma dolorido que le podría haber marcado la vida entera, pero ella, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, de paz, tranquilidad en medio al máximo sufrimiento. Hay una música de un español compositor que se llama Ojos claros y serenos de Guerrero, ¿no? De Guerrero, que él, en medio de esa amargura, cargando la cruz, se cruzan las dos miradas de San Pedro, que lo había negado 3 veces, y de él, y San Pedro ve esos ojos claros y serenos y llora amargamente, arrepentido por haber rechazado a nuestro Señor. Pero eran ojos claros y serenos en medio de esa fatalidad, ¿no? Porque, claro, aquí hemos hablado hasta ahora de que los sufrimientos, por ejemplo, del de la madre, que usted dice, sufrió, etcétera, pero hay sufrimiento, y después ve los frutos, pero hay sufrimientos que no se ven frutos. No se ven. No. La persona vive en ese sufrimiento constante y cada vez llega más fuertemente. Ese es un tema. ¿Cómo vivir en ese sufrimiento? Sí. Por ejemplo, ese terremoto que estamos viviendo, ya habíamos mencionado en el comienzo, pero ¿qué de bueno podemos sacar de eso? ¿No? Por ejemplo, la cantidad de niños que están sufriendo allá en las ruinas de los edificios derrumbados. ¿Qué de bueno Dios puede sacar de eso, ¿no? Claro que eso siempre sigue siendo un misterio, pero no sé si
diácono, ¿le viene Sí, padre. algún principio? Pues justamente esto, lo que decíamos al comienzo. Uno pues ve las cosas desde una perspectiva humana. No tiene esta comprensión de por qué Dios permite. Él va a sacar un bien de ahí. Claro, un bien sobre todo espiritual. Sobre este todo es el un bien punto. espiritual, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar que la felicidad perfecta, completa, se alcanza aquí. Claro que Dios quiere esto para nosotros en el cielo. O sea, la felicidad perfecta es en el cielo. O sea, las cosas que se nos pasan en la vida, Dios las permite para que podamos ser felices en el cielo. Y por esto, que vienen estos males. O sea, puede ser un terremoto, puede ser la muerte de un niño, que mucha gente se queda desconsolada porque se murió un niño. Pierde la fe. ¿Por qué? Dios no existe. Exacto. Si este niño tan inocente que nunca había pecado sufrió un accidente de carro, señal de que Dios no existe, porque si Dios es bueno, no habría permitido. Y es una visión muy humana. Muy humana. Este padre jesuita que estamos hablando Jorge Loring. Jorge Loring, él tiene este libro muy interesante para salvarte, y justamente estudiando este tema, él dice, ¿quién sabe? Porque Dios ve el futuro, Dios ve todo. ¿Quién sabe si la vida de este niño no sería mala? ¿Sí? Y muchas veces Dios permite quitarse la vida en este momento porque quiere la salvación eterna. O sea, él estaba en el punto perfecto para ir al cielo. Pero pues... Y el cielo, ya me hicimos varios podcasts del cielo. El cielo es un lugar maravilloso. No, el cielo no tiene... Donde todos los sufrimientos no hay dolores, ni sufrimientos, ni dolor de pierna, de espalda, de nada. Exacto. Ni, o sea, no. es para allá que íbamos. Exacto. Hay un santo que se llama San Pedro Claver, que se santificó aquí en Colombia. Él toda su vida la dedicó a cuidar de los esclavos negros que llegaban a Cartagena en condiciones deplorables y los traían como animales, ¿no? Literalmente. Y él llegaba ahí a evangelizar, a curar, a sanar, etcétera, varias. Él al final de su vida tuvo una enfermedad que lo imposibilitó de continuar su apostolado y tenía que ser cuidado por uno de esos esclavos que le había salvado. Y este esclavo lo trataba mal. En vez de llevarle la comida, se la comía él. Lo manoteaba fuertemente, pensé que él tenía dolores, San Pedro Claver, etc. La gente se olvidó de San Pedro Claver. Se olvidó, sí. Sí. Se olvidó completamente de San Pedro Claver. No quiso, o sea, no sabía, o sea, ya San Pedro Claver no se hablaba. Y cuando San Pedro Claver ya estaba falleciendo y ella estaba fuera de sus sentidos, comenzó a circular por toda la ciudad de Cartagena diciendo, está muriendo el santo, se está muriendo el santo, se está muriendo el santo. Fue tanto que cuando murió, ya todo el mundo sabía y hicieron procesiones. La ciudad entera se reunió en el patio del colegio y no había condición porque tanta gente que quería visitar el cuerpo del santo que el pueblo de la ciudad no aguantó y destruyeron la puerta del monasterio y invadieron la celda del San Pedro Claver. Y la ciudad empezó a pasar dentro de la celda religiosa y los superiores no sabían qué hacer. Bueno, ahora vamos a llevar el cuerpo para la misa fúnebre, pero la gente no dejaba. No dejaba por la cantidad de gente porque él había sufrido. Impresionante, ¿no? Porque aquel que sufre no es noble, es Atrae. noble de alma, atrae. Un impresionante día con este principio que usted dio, ¿no? De que la visión humana, si aquella persona no hubiera sufrido tal cosa, quizás sería peor. Me recuerdo en este episodio, ya que hablamos del Padre Pío, ¿no? Una joven que un día la mamá la jaló para que conociera al Padre Pío, ¿no? Y la joven es un poco así rebelde, ya la crisis de la adolescencia, ya con sus, ¿no? Y Eso en pocos lugares pasa. no, eso no pasa nunca. Casi en ningún lugar. No. Pero la mamá había pedido al Padre Pío que ella pudiera pasar bien por los estudios universitarios o recibir un certificado, etcétera, ¿no? Y ella pasó y la mamá, aquí está Padre Pío, mi hija, ¿no? Y la hija sí súper, bueno, con un cura, cura es más en España, aquí es Aquí un sacerdote. Aquí más despectivo. Más despectivo. Pero hay lugares que no, que no. No. Aquí es delante de él. Bueno, mi mamá me dijo que yo recibí el certificado, ¿no? Por sus oraciones, me pidió para agradecer. Bueno, aquí estoy, ¿no? El Padre Pío le miró, le dijo, páseme la carta. Y ella se quedó blanca. Páseme la carta ya, que está en su bolsillo. Y ella no lo creía. Puso la mano en el bolsillo, sacó la carta, que era una carta ya
de empleo en un lugar, ya estaban ofreciendo un puesto, un empleo. Y San Pío cogió la carta sin mirar, o sea, por discernimiento de espíritus, cogió la carta y la estrujó, empezó a rasgarla todo, hizo pedazos, ¿no? La joven revoltada, ¿qué? Es la invitación para mi primer trabajo, mi primer puesto. Pero no es para una joven orgullosa, vanidosa y rebelde como tú. No es su lugar. Ella cogió los pedazos de la carta y salió corriendo, pero bueno, pasa un mes. Es sufrimiento, ¿no? Sí, para ella. Sí, claro. Y para el Padre Pío también. Y sin ella decir palabra. Pero pasa un mes, San Pío entra en la capilla y está la joven rezando ahí. Y el Padre Pío, bueno, ¿y ahora qué haces, no, aquí? Y ella dijo, quise venir para agradecerle. Porque la joven que había ocupado mi puesto, que yo no ocupé, fue violada. ¿No? Yo solamente no fui violado porque no fui a... usted Impresionante. me prohibió de que yo fuera. Y a veces Dios hace eso con nosotros. Tenemos un plan extraordinario. Dios coge el plan y empieza a hacer pedazos delante de nosotros. Exacto. Pero es para no sufrir aquello peor Claro. que está en el camino. Porque ¿Quién le ve? justamente Dios ve todo. Sí. Dios tiene el Exacto. completo. O sea, el tiempo para Él es... Y ahí viene una cosa. ¿Dios permite el pecado o no permite el pecado? Porque, por ejemplo, esta niña no fue abusada, pero la otra niña sí fue abusada. Dios nunca quiere el pecado. Exacto. Jamás. Nunca quiere el pecado. Pero Él nos da la libertad. Exacto. El libre albedrío. Y nosotros que hacemos, o sea, nosotros, los hombres, que hacemos mal uso del libre albedrío, y Dios, bueno, está bien, respete, Dios permite, pero Dios no quiere, ¿no? Pero incluso de este permiso, Él puede sacar un fruto. Claro. Exacto. ¿No? Por supuesto. Es como, ¿cómo se llama el libro de la Biblia de este personaje que sufre? El señor, Job, el santo Job. Él es un ejemplo Es el ejemplo perfecto. de perfecto. O sea, él no sabía que Dios estaba permitiendo todo eso. Solo al final, digamos, supo pero se le murieron, lo robaron, le asesinaron a los hijos, le perdió los mismos amigos, le echaban en cara todos sus pecados. Dios le llegó, la conversa con Dios le llegó a echar en cara, ¿y tú quién eres para que te sientes que eres superior? Que no sé. O sea, él no entendía nada, era una persona buena, excelente, y perdió todo. Claro, Dios le retribuyó con mucho más después, pero fallecieron todos sus hijos, falleció que la esposa, después los amigos le echaban en cara, los bienes, exacto, ganado, exacto. Esos que fueron a robar, por ejemplo, y asesinaron a los hijos, ellos pecaron por una voluntad no de Dios, sino el demonio los indujo y ellos por su libre albedrío dijeron, vamos a robar, y mataron a los hijos. Pero ese pecado, Dios como que le da la vuelta a la cosa y hace que el demonio se pise su cola y salga un fruto mucho mayor del que podría haber salido, ¿no? Claro. Impresionante. Y hay otro fruto muy importante, otro beneficio del sufrimiento, que también es el sufrimiento somete la carne al espíritu, ¿no? Porque si nosotros estamos constantemente regalando a nuestra carne, a nuestro cuerpo, lo que hay de mejor, siempre, cuando llega el momento de la tentación, ¿no? Una ley contraria, yo no voy a tener fuerza para decir no, porque ya estoy acostumbrado a decir sí. Y ahí uno entiende por qué los santos se privaban muchas veces de cosas. Por ejemplo, un día dormían poco, otro día comían poco, ¿no? Es para mortificar, dar muerte a las pasiones, ¿no? Y eso no hace mal a nadie. Mucha gente dice, bueno, la iglesia obliga a la gente a hacer ayuno dos veces al año, ¿no? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y tampoco es un ayuno, madre mía, no es nada de... No, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora ya salió una beta médica que dice que hace bien para la salud. Ahora sí lo hacen. Ahora sí, no, por eso. Ahora sí lo hacen. Pero si es para adelgazar y estar así con el cuerpo bonito, ¿no? Delante de la opinión pública, no hay problema, porque el médico mandó. Pero la iglesia prohíbe
calma, o sea, es un poquito de mortificación. Me recuerdo que los caballeros que vivían en la sede de Roma, ¿no? Me contaron a veces eso. Claro, porque en Italia se come muy bien. No, se come es un hecho. O sea. Muy bien. Las pastas, los dulces, los capuchinos, todo. Se come bien. Sí se nota por lo que... Y Monseñor les comentó, bueno, ustedes están acá por misión. Van a comer bien, por supuesto. Seguramente van a hacer visitas, van a recibir visitas. Claro, llega una visita, un obispo, un cardenal, un monseñor, no puede servir pan y agua, ¿no? Yo les aconsejo entonces a por lo menos una comida del día hacer penitencia, hacer ayuno. Qué bonito. Y ellos llevaron en serio. Como ellos comían también en otras comidas, siempre el almuerzo era solamente ensalada. Llevaron en serio. No les hacía falta después para el organismo, pero incluso... Después era un viaje de poco tiempo, no era para siempre. Pero por un principio... Por un principio. Y ellos llevaron en serio, y eso, mortificar la carne, ayuda a que el espíritu suba, ¿no? No, y no sé si se recuerdan ustedes en la época de León XIII, creo, que quisieron, no sé si es León XIII o otro papa, que quisieron como amenizar un poco, disminuir las penitencias de ciertas órdenes religiosas, como para dejar más suave. Cartujos, ¿no? Exacto, que solo comen hierbas o ensaladas. Sí. Y justamente una orden religiosa, que no me acuerdo el nombre, si eran los cartujos, se los enviaron los más ancianos y los más sanos de la orden para pedir al Papa que por favor nos dejara. Por su salud, por la edad y por la, pues, no nos hace falta no hacer penitencia. Nosotros queremos continuar haciendo. Si no me equivoco, ya con esa historia bonita, ellos salieron caminando desde Alemania para demostrar hasta Roma. Con 95 años, aquí estamos, ¿no? Para pedir que continuemos haciendo penitencia. O sea, aquí esta psiquiatra dice, justamente hablando de eso, porque esos ancianos ya tenían una fortaleza interior, y la doctora Marian dice así: cuando se acepta ese sufrimiento de una manera sana, equilibrada, lo que estamos hablando que esto es un equilibrio, se adquiere un dominio interior fundamental para la vida. El sufrimiento es una escuela de fortaleza. Impresionante. Me hace recordar un hecho muy bonito, es impresionante, que nos contaba el padre Ignacio Almeida, creo que está en Roma, era profesor del seminario, le tocó esto. Él un día estaba con la imagen, fue a un hospital y había un paciente, pues, que estaba con la cobija hasta aquí. Entraron con la imagen y la persona empezó a llorar. Y pues, qué curioso, ¿no? No sé por qué, pero entonces se le quitaron la cobija. No tenía ningún brazo y ninguna pierna. O sea, era solo esto y la cabeza. No más. ¿Qué dijo la persona? Cómo Dios es bueno. Impresionante. Cómo Dios es bueno. O sea, sería el contrario. Justamente por este principio de aceptar el sufrimiento, entender esto y tener fe. Cuando llegó la imagen, estaba emocionada porque Dios es bueno. Como Dios es bueno. Es que ver a Dios, ¿no? Estaba con los ojos de fe. Ver a Dios en todo lo que me sucede. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque algo malo que hice. Seguramente muchas cosas malas hicimos. Cierto. Y si vino ese sufrimiento, cojámoslo con amor para que nos purifique. Pero ¿por qué amor Dios me está mandando este sufrimiento? Hay que preguntarse. No por qué Dios me está mandando, por qué me está odiando. No, es por amor. Lo contrario. Exactamente. Y Dios se deja tocar. Sí. Dios, cuando la persona sabe sufrir bien, Dios se deja tocar, y el sufrimiento, hay otro punto del beneficio. Alcanza de Dios muchas cosas, ¿no? El sufrimiento bien aceptado conquista un montón de cosas, ¿no? Y ahí uno ve que la vida de los santos era eso. Muchas veces ellos se privaban de cosas para alcanzar de Dios favores para otros. No, y justo ahora, en esta ocasión de Lourdes, el doctor Plinio comenta con mucha admiración un hecho de que nosotros sabemos que en Lourdes hay muchos milagros. Son cojos que andan, es un niño ciego que ve. Pero él comenta con más admiración aún que hay un monasterio de Clarisas, si no me equivoco, que está cerca de Lourdes. La misión de ellas es sufrir.
Así. Ellas entran en este El monasterio. carisma de ella es sufrir. ¿Sufrir para qué? Para conquistar los milagros. O sea, Qué para bonito, o sea, portar esta acción de Nuestra Señora. O sea, entonces la gente que aparece allá y tiene un milagro, recibe una gracia de ser miraculada, muchas veces no se da cuenta de que es una monjita que está allá pidiendo sufrimientos. Escondidas, que nadie Escondida. conoce. que a veces empezó a ser ciega. Exacto. Puede ser, Por ¿no? ejemplo. Exacto. Dios aceptó como Dios que aceptó. el cheque, Exacto. ¿no? Pero imagínese delante de Dios el valor de estas cosas. Es O sea, espectáculo. Impresionante. Esto conquista todo. Hay un epitafio que colocaron en los que son de España podrán saber mejor en los requetés, que había un epitafio en una tumba que decía: delante de Dios no existe héroe anónimo. Exacto. O sea, te está sufriendo, nadie lo está viendo, no importa, Dios lo está viendo. Impresionante. Dios, eso es lo más importante. Exacto. No, y cómo Dios se deja tocar por eso. Dios, en los evangelios, cuando Él hace una resurrección de un muerto, es que Él tuvo compasión por la mamá que estaba llorando. Él tuvo compasión por el sufrimiento de la mamá. Él vio que el papá de la niña estaba deshecho de dolor y estaba sufriendo y pidió la resurrección de su hija. Entonces Él entró. Es Dios como Llora, que llora por se Lázaro. emociona. Exacto. Exactamente. Justo. Y la Santa María Magdalena y Santa Marta estaban afligidas, que decían: Señor, llegaste tarde, ¿no? Y nuestro Señor llora por la muerte, pero lo resucita. Es un milagro. Se desdobla por ese pedido de las hermanas, diciendo: si tú puedes, hazlo. Es súper Impresionante. súper bonito. Y bueno, ya ahí también es importante saber que como nosotros hacemos parte de un cuerpo místico, ¿no? Habíamos comentado, Si usted puede resumidamente decir que es el cuerpo místico de la iglesia. Sí, es la teología paulina de San Pablo, pero el cierne, ¿no?, de la teología sobre la iglesia, ¿no?, es el cuerpo místico de Cristo. Tenemos un cuerpo, cabeza, miembros, ¿no? Y San Pablo dice que la iglesia es un cuerpo también, pero místico, ¿no? No es físico, es un cuerpo real, pero místico, de realidad mística, cuya cabeza de este cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos los miembros. Los miembros. Y San Pablo dice, cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y cuando un miembro ofrece sacrificios por otro miembro, como hacemos parte del mismo sufrimiento, está comprando realmente gracias para otro. Sabe que antes de venir a Colombia en misión, me recuerdo, por aquellos días me tocó mucho, ¿no? Por aquellos días, porque llegó justamente la noticia algunos días antes de venir para acá. Una niña rusa, Teresita, que ella era huérfana y dos papás españoles, un matrimonio español, no tenía hijos, y estaban pidiendo una niña por adopción. Y le ofrecieron ahí esta niña. Ellos viajaron hasta Rusia, adoptaron, la trajeron. Y la niña era un encanto. Sí, no. La niña una era un élite. encanto, era un... Hay videos que se... Hay videos. Sí, hay sí. fotos, hay todo. Ella, dentro de la escuela ahí de los niños huérfanos que no tenían papás, ella hacía predicaciones, hacía apostolado, todo. Y cuando ella recibió los dos papás, se quedó contentísima, pero se fue a España, empezó a estudiar, tenía sus 3, 4 años. A los 6 años le diagnosticaron cáncer en el cerebro. Claro, una niña. Una Con niña. esta edad, o sea. Es lo que hablamos, ¿no? ¿De qué estamos Un hablando? angelito y por qué Dios y tal. Exacto. Y ella, pero su gran sueño era ser misionera. Ella quería porque quería ser misionera. Y ella quería ser apostolado, ¿no? Hacía cursos de misioneros, así, pero para niños, ¿no? Pintoresco en la parroquia. Y empezó el sufrimiento de ella. Cirugías en el cerebro, imagínense. Una niña de 6, 7 años abrir el cerebro. Creo que ya tenía un poquito más. Y ella siempre con una sonrisa en los labios. Y en el lecho del dolor, ella fue muy bonito, porque el párroco llevó del vicario general de la diócesis el certificado para ella de misionera. Ella, ahora usted en su cama tiene que ser misionera. Tiene que llevar a nuestro Señor Jesucristo. Y estaba llevando con su sufrimiento, ¿no? Y ella dijo, está bien, entonces acepto esta enfermedad, el cáncer,
para comprar de desgracias para todos los misioneros del mundo. Una Santa Teresita. No, Y es Teresita, ¿no? Teresita, O sea, son las dos Teresitas. Impresionante, porque Santa Teresita es conocida como la patrona patrona de los de los misioneros. misioneros. Y ella nunca salió Nunca del salió Carmelo. del convento. O sea, Hay un hecho aquí Impresionante. de Colombia, me lo contó es poco conocido porque me lo contó una hermana que vivía ahí, que va a los lugares donde ya están los desahuciados, no sé, que se van a morir, etcétera, a darles como una buena muerte, de ayudarlos, a animarlos, etcétera, a que no estén tan mal. Y hubo un caso de un niño, así que enfermo, de cáncer también, que le dolía el cuerpo, pero tremendamente, y los gritos se escuchaban por todo el hospital. Cuando llegaba la madre, él se callaba. Y le decía, mamá, estoy bien, no se preocupe, usted no se vaya a demorar porque el tráfico a esta hora se empieza a crecer para que no llegue tarde a casa, etc. Y cuando se iba la mamá, ¡guau!, empezaba a gritar así, volvía a los gritos y le preguntaron que por qué es eso. Dijo que porque yo no quiero ver a mi madre, que mi madre sufra tanto. Interesante. Era un acto heroico. qué bonito. Usted ve que esa virtud no se hubiese reflejado para nosotros aquí, contándolo en un podcast, lo de la Teresita, lo de este niño, lo de tantos santos que nos dan ejemplos de vida y que son maravillosos para nosotros. No hubiese existido si no hubiese habido ese sufrimiento, sí, que después se transforma en gloria. Es que hay que pensar en eso, lo que hablamos al comienzo. Nosotros, nuestro fin último no es la tierra, nuestro fin último es el cielo. Sí. Y hoy en día las redes sociales, esto lo trata la doctora Marian Rojas también, tienen un gran peso de por qué la gente no sabe vivir feliz. Contradictorio, porque la gente en las fotos siempre aparecen felices como si no estuviesen haciendo nada, aparecen que haciendo deporte, que aparecen haciendo esto, comprando aquello, todos una felicidad, etcétera. Pero ella dice, yo como psiquiatra, yo sé que todos ellos están pasando por una lucha interior. Solamente que en esas redes sociales no se muestra eso. No Claro. Entonces se crea la ilusión de que la persona que está viendo eso dice, ay, porque yo no soy así, no tengo tal de cosa. Y entonces viene la amargura del sufrimiento, en vez de la alegría del sufrimiento, la amargura del sufrimiento, y vienen los peores casos psiquiátricos en ese sentido que le llegaban a Porque todos empiezan a vivir en una realidad virtual. Una realidad virtual, Sí, ¿cómo se llama que no hoy en día? existe. ¿Sí? Que no existe, Que no o sea, existe. físicamente, Sí. que es imposible que la persona no se alimente, duerma ahí en esta realidad, pero la persona vive soñando con la ilusión de que existe un lugar, y ese lugar, bueno, existe, sí. Es el cielo. Es el cielo, Es el exactamente. cielo. O sea, es una caricatura de lo que va a ser la vida eterna. Exacto. Sí. Deformada, exacto. Es como quitar esta visión sobrenatural de la vida para en esta vida tener un cielo. Exacto, Sí, pero donde no en un sufre. aparatejo, ni siquiera en la vida, porque la gente ni Exacto. siquiera, ya ve muchos Exacto. casos de la gente no sale al parque a caminar, Porque a ver tiene el todo. mundo, no, porque tiene todo aquí en el Tiene aparato. Tiene todo, Entre entre comillas, comillas. ¿no? Porque Entre pues no comillas. tiene la verdadera felicidad. Padre, se nos acabó el tiempo, Ay, madre mía. pero no el tema. Pues, padre. No ¿Qué, el tema. ¿Qué hacemos? Tenemos mucho tema para contar. Bueno, Va a tocar hacer otro podcast, padre. Creo ¿no? que sí, creo que Sí, sí. diácono. Sí, señor. Y por favor, creo que vale mucho la pena que la gente también haga preguntas. Sí, haga preguntas, ponga en los comentarios o comente algo. Padre, me gustaría saber más de historias de santos sobre eso, cómo los santos sufrieron. Uf, No solo, bueno, detalle que nos olvidamos. No existe un solo santo que no haya sufrido. No da. O sea, todos los santos, si uno va a averiguar, incluso fue un consejo del doctor Plinio para Monseñor, ¿no? Nuestro fundador. Y él, a Monseñor dijo, ¿qué libro está leyendo? La historia de San Juan María Vianney. ¿Cuál es el autor? Tal autor así. Doctor Plinio ya lo conocía. Cuidado. Es bueno, cuenta, pero cuidado con la visión que da este autor, porque le presenta el santo como un hombre que nunca sufrió, que nunca sufría. Con No. lo que usted acaba de decir, nos va a obligar a hacer un podcast sobre qué libros leer, porque Sí, la gente va a empezar a preguntar entonces qué libro leo. No, claro, todo con equilibrio también, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, padre, Fenomenal. entonces le pedimos, no sé si quiere dar una última palabra, dar una oración y dar una bendición para... Claro que acabar. sí, con mucho gusto. Entonces vamos a dar esta bendición. Evidentemente, el sufrimiento es importante, pero nuestro Señor Jesucristo se compadeció del dolor, ¿no? No solamente se compadeció, se compadece de los sufrimientos y dolores de todos. Entonces vamos a
dar esa bendición para que todos aquellos que están sufriendo mucho, incluso gente que piensa en el suicidio, que no hagan eso, ¿no? Que por favor no hagan eso, de verdad. Quizás alguien esté asistiendo que no entre por ese camino que va a alcanzar un sufrimiento peor, mucho peor, un sufrimiento infinito. Que tenga la fuerza para poder abrazar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.